Imagina tener un manual de liderazgo en las manos. Y en la primera página, el autor te explica detalladamente cómo lidiar con ángeles guerreros de 15 pies de altura. O sea, una locura para empezar. Exacto. Seres armados con espadas y toda la cosa. Y luego, fíjate que unas páginas más adelante, ese mismo manual te da instrucciones tácticas súper frías y precisas sobre cómo sobrevivir a un tiroteo en el estacionamiento de tu organización. Es que rompe cualquier molde literario y organizativo que conozcamos. Definitivamente no es el típico libro corporativo lleno de gráficos sobre la optimización del tiempo o la sinergia de equipo. Para nada, para nada. Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a desmenuzar un texto en este análisis a fondo que desafía absolutamente toda convención moderna sobre lo que significa liderar a un grupo de personas. Y es un texto fascinante. Muy fascinante. Tenemos sobre la mesa extractos de la edición 2023 del libro De Triunfo en Triunfo, escrito por el reverendo Randy Ireland, cuyo nombre de nacimiento es Marcos Ireland. Lo que tenemos aquí, para quienes nos escuchan, es una mezcla rarísima. Es, digamos, en parte una autobiografía de experiencias místicas extremas, en parte un tratado de psicología emocional. Y casi sin previo aviso, ¿no? Exacto, casi sin previo aviso, se convierte en un manual hiperpráctico de logística y supervivencia urbana. Sí. Y nuestra misión en esta exploración detallada es precisamente extraer lecciones de este choque de mundos tan bizarro. Queremos descubrir cómo, según este autor, el liderazgo efectivo requiere dominar tanto lo invisible. Que sería la fe, la mente, los seres celestiales. Claro, como lo visible, que incluye la logística comunitaria más mundana y terrenal que te puedas imaginar. Así que, para los que están sintonizando, prepárense. Vamos a ir desde encuentros celestiales súper abrumadores hasta protocolos estrictos sobre cómo usar una linterna en la oscuridad. Y para entender estas reglas tan estrictas que el autor impondrá más adelante a su equipo de trabajo, pues primero necesitamos comprender desde dónde habla, ¿no? Su cosmovisión moldea literalmente cada decisión administrativa que toma. Exactamente. Tenemos que ir a la historia de origen, como en las películas. Marcos Islán nació en República Dominicana y se crió en Puerto Rico. Un detalle muy íntimo que él menciona es que tanto Dios como su propia hermana lo llamaban Randy. Es un detalle curioso, ¿sí? Pero lo que realmente nos ancla en su mundo son sus experiencias místicas, las cuales comenzaron a los 13 años con una intensidad que él describe como brutal. Y fíjate que no son simples presentimientos o intuiciones leves que uno puede tener a esa edad. El nivel de detalle sensorial que relata busca establecer una realidad física, o sea, innegable para el lector. Totalmente. Él describe escenas donde su habitación se llenaba repentinamente de una neblina espesa, blanca y gris. Imagínate estar en tu cuarto y que pase eso. ¡Qué terror! Y dentro de esa niebla no escuchaba un eco vago, no. Él escuchaba 3 voces divinas distintas. Una era suave, como un susurro que lo guiaba. Otra era una voz más instructiva, dándole direcciones específicas. Ajá. Y la tercera era una voz de trueno. Una voz pero tan abrumadora, que literalmente lo ponía de cabeza, con los pies hacia arriba, mientras la voz decía, «Yo soy el que soy». Él relata el terror físico, o sea, el temblor constante, la necesidad de esconderse debajo de la cama ante semejante poder. ¡Guau! Y visualmente las descripciones alcanzan proporciones épicas, casi cinematográficas. Gigantesca, ¿sí? Habla de ver ángeles que medían hasta 15 pies de altura, seres inmensos que sobrepasaban el techo de su habitación. 15 pies. O sea, eso es enorme. Enorme. Algunos tenían 4 alas, otros 6. Y lo que más me llama la atención es la aparición de ángeles guerreros, seres equipados con cascos protectores y espadas. ¿Como un ejército? Tal cual. Cuando él pregunta qué son, la respuesta divina es que son tropas celestiales que luchan en los aires contra legiones espirituales durante sus campañas de liberación. Ahora, si analizamos por qué el libro incluye un prólogo masivo escrito por otra figura religiosa, este evangelista Humberto Peloz. Este prólogo, digamos que no está ahí por casualidad. Claro, tiene un propósito. Cumple una función psicológica crucial para el lector. Peloz documenta milagros extremos que presenció en Europa a finales de los 90 durante los eventos de Island. Milagros de un nivel altísimo, ¿eh? Habla de eventos en Ámsterdam donde
piernas más cortas que otras se alargaban a la vista de multitudes. Literalmente a la vista de todos. Sí, sí. Describe que la presencia espiritual era tan densa que la gente perdía peso instantáneamente, al punto que a la propia hermana de Pelos se le caía la falda y tuvo que sujetarla con un cinturón improvisado. Es impactante. Súper impactante. Y luego en Italia. Cuenta el caso de una traductora que tenía la columna vertebral desviada. Mientras traducía a Randy, cayó al suelo y al levantarse su espalda estaba completamente derecha y empezó a correr de alegría. Si desarmamos esto desde la perspectiva del liderazgo y la influencia, estos relatos funcionan como un ancla de autoridad absoluta. Ok, vamos a desempacar esto, porque es clave. O sea, el autor no te está pidiendo que confíes en sus ideas de gestión porque tiene un máster en administración de empresas de Harvard. Claro, no trae un currículum corporativo. Exacto. Te está diciendo, mira, la misma fuerza que endereza columnas vertebrales y comanda gigantes de 15 pies, me ha dicho cómo deben hacerse las cosas. Ya veo hacia dónde vas. Una vez que el lector o el seguidor de esta organización acepta esa premisa, el nivel de obediencia a las instrucciones organizativas que vienen después será total y absoluto. O sea, no cuestionas a un hombre que tiene a ese ejército de su lado. Espera, entiendo que esto funciona como una historia de origen de superhéroe para consolidar su autoridad. Pero aquí veo una contradicción enorme. A ver. ¿Cómo conecta un autor experiencias tan místicas, de otro mundo, llenas de neblina y milagros que rompen las leyes de la física, con un manual que luego se vuelve súper terrenal, organizativo y, la verdad, lleno de reglas mundanas? O sea, si tienes ángeles guerreros haciendo el trabajo pesado, ¿por qué te importa cómo se estacionan los autos? Es una excelente pregunta. Y fíjate que esa es precisamente la genialidad oculta en esta filosofía. Desde fuera, la sociedad suele asumir que el misticismo equivale a dejarse llevar. Claro, a fluir. A flotar en el caos, a una falta de estructura, porque, bueno, el espíritu fluye, ¿no? Pero el autor extrae la lección diametralmente opuesta. Observa a esos ángeles guerreros, tienen cascos, usan espadas, operan en legiones. Pertenecen a una jerarquía militar celestial sumamente disciplinada. Exactamente. No son seres flotando tocando arpas, son un ejército organizado. Y para el autor, presenciar esa disciplina establece un mandato inquebrantable. La guerra espiritual exige un orden absoluto en el mundo físico. ¡Wow! O sea que si los cielos operan con precisión militar, la tierra debe ser un espejo de esa organización. Totalmente. No puedes pretender liderar una batalla espiritual si el estacionamiento de tu comunidad es un desastre o si tus finanzas son un caos. El orden terrenal es la prueba tangible de tu autoridad espiritual. Pero, y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. De nada sirve tener a los ángeles de tu lado o un estacionamiento perfecto si tu propia mente es un caos. El campo de batalla baja de los cielos directamente a la cabeza del líder. Y aquí es donde el texto hace una transición fascinante de la teología a la psicología interna. Así es, pasamos del dominio del mundo de los espíritus al dominio propio. Y el autor introduce una metáfora que sinceramente me parece brillante para explicar la higiene mental. Compara la mente humana con un aeropuerto. Una imagen súper visual. Súper visual. Y el individuo, digamos tú, yo, el líder, es la torre de control. Esto significa que uno tiene la autoridad exclusiva para decidir a qué aviones se les da permiso para aterrizar en la pista de la mente. Y esos aviones son los pensamientos. Exacto, los pensamientos. Tú decides si le das permiso de aterrizaje al avión de la alegría y el propósito, o si por el contrario, dejas aterrizar al avión de la amargura, la tristeza y el resentimiento. Es una forma muy práctica de explicar lo que en terapia cognitivo-conductual llamaríamos la regulación emocional o la reestructuración cognitiva. El autor básicamente está empaquetando principios psicológicos fundamentales dentro de su marco espiritual. Y lo lleva más allá del espíritu, ¿eh? Lo ancla en la biología pura. Nombra a las endorfinas explícitamente. Argumenta que decidir aterrizar el avión de la alegría libera estas hormonas, las cuales minimizan el dolor y fortalecen el sistema inmunológico. Claro, el bienestar físico conectado al mental. Sí, y lo contrasta con el estrés, que dice que debilita la vida y nos envejece prematuramente. Pero espera, a ver.
Me encanta la claridad de la metáfora del aeropuerto, pero la psicología moderna nos advierte constantemente que reprimir emociones es un desastre. Sí, puede ser muy dañino. Entonces, no está exigiéndole a sus líderes una positividad tóxica. Decir, rechace el avión de la tristeza a toda costa, no es pedirles que sean como robots emocionales. Es una exigencia colosal, sin duda, que casi bordea la intolerancia emocional, sí. Pero si conectamos esto con el panorama general y analizamos el mecanismo detrás de esto, entendemos por qué es tan radical. Lo que el autor detesta no es la emoción humana en sí, sino la inercia emocional. Ok, ¿a qué te refieres con inercia emocional en este contexto específico? Pues a la postura pasiva de decir, hoy me siento triste porque el clima está gris, así que cancelaré mis reuniones y trataré mal a mi equipo. Para el autor, un líder simplemente no tiene el lujo de ser víctima de su propio estado de ánimo. O sea, no puedes darte el lujo de un mal día. Exacto, y la razón es puramente logística. Un líder que no controla su torre de control interna, que deja que el pánico o el enojo aterricen a voluntad, va a enviar ese caos a toda su organización. Imagínate una torre de control real en un aeropuerto operada por alguien que está teniendo un colapso nervioso. Los aviones chocarían. Sería una tragedia. Totalmente, chocarían. Es como una estrategia biológica del liderazgo. Tu caos interno se convierte en colisiones externas. Y eso conecta perfectamente con su siguiente advertencia, que es el control del lenguaje. Si la mente es el aeropuerto, la boca es la radio por donde transmites las órdenes. Y una mala transmisión, puede derribar todo el sistema. Y vaya que hace una comparación letal. Compara el chisme, el rumor y la murmuración con las serpientes ardientes y venenosas mencionadas en el desierto, en el libro bíblico de Números. Una imagen muy fuerte. Fuertísima. Deja clarísimo que hablar mal a espaldas de los demás inyecta un veneno que destruye el tejido de cualquier comunidad. No importa si es una iglesia, una corporación multinacional o un equipo deportivo, el lenguaje destructivo es intolerable. Porque el lenguaje crea realidades operativas, ¿no? Un líder que tolera la murmuración en sus pasillos está permitiendo que un virus desmantele la confianza, y sin confianza, pues la maquinaria se detiene. Además de este blindaje mental, el libro dedica una sección sorprendente a lo que podríamos llamar el protocolo del éxito repentino o la dicotomía de la fama. Aborda el peligro de pasar rápido de la pobreza a la riqueza. Que pasa muchísimo hoy en día. ¡Muchísimo! Pone de ejemplo a jóvenes que ganan concursos de canto o consiguen contratos deportivos millonarios. Y aconseja buscar ayuda profesional inmediata para estructurar ese éxito, advirtiendo que la falta de preparación mental lleva directamente a las adicciones o a la ruina total. Esto plantea un punto vital. Si quienes nos escuchan dirigen, digamos, una startup tecnológica que acaba de recibir una inyección masiva de capital, o están experimentando un crecimiento viral en sus negocios, podrían pensar que un texto religioso no tiene nada que decirles. Claro, pensarían que es de mundos distintos. Pero si despojamos esto del lenguaje místico, lo que el autor exige es que la madurez de tu carácter crezca a la misma velocidad que tu éxito público. O sea, si tu cuenta bancaria o tu influencia crece más rápido que tu inteligencia emocional, te vas a destruir. Es una advertencia universal, sin duda. Ahora, si controlas tu mente, si tu torre de control está operando a la perfección, el siguiente paso inevitable es controlar tu entorno físico. La disciplina interna tiene que manifestarse en el mundo real. Y aquí, fíjate, es donde el texto abandona la teoría y entra en una logística hiperdetallada. Pasamos de la arquitectura de la mente a la arquitectura de la comunidad. Exacto. El autor introduce el concepto de que sus líderes son embajadores de Dios. Y esto no es solo una actitud noble, ¿eh? Es una exigencia estética rigurosa. Cuenta una anécdota muy gráfica sobre sí mismo caminando por un aeropuerto. Ah, sí, la del traje. Esa misma. Vestía con tanta elegancia, con un traje tan impecable y un porte tan marcado, que la gente común lo detenía para preguntarle si era un presidente, familiar de algún mandatario o un atleta de élite. Él les respondía en broma que solía cenar con senadores. La premisa es clara: la excelencia visual proyecta autoridad. Es que la estética no es vanidad en este marco de referencia, es diplomacia pura. Si representas a la máxima autoridad del universo, tu presentación personal debe reflejar esa dignidad y ese peso. Y esa obsesión por la excelencia se derrama en cascada hacia todo su equipo operativo. Las instrucciones para los sugieres y los diáconos son el núcleo de esta sección. Y para quienes nos escuchan y no están familiarizados con la jerga eclesiástica,
Los ujieres son básicamente el equipo de hospitalidad y logística. El primer contacto. Exacto. Y los diáconos funcionan como los lugartenientes operativos, digamos, los mandos medios encargados de ejecutar la visión del líder en el terreno. Son el engranaje que conecta el discurso del líder con la experiencia física del asistente. Y las reglas que les impone harían sudar a un gerente de operaciones de un hotel de 5 estrellas, te lo digo en serio. Son súper estrictas. Demasiado. Exige uniformes clásicos en blanco y negro para transmitir formalidad. Si están en el estacionamiento de noche, chalecos reflectantes obligatorios. Los protocolos para el estacionamiento están calculados, al milímetro. Sí, le da muchísima importancia al estacionamiento. Les prohíbe terminantemente apuntar las linternas directamente a los ojos de los conductores. La luz siempre debe apuntar al suelo o a las llantas para guiar sin cegar. Además, ordena delimitar áreas específicas con conos para el predicador o invitados especiales. Detengámonos en la regla de la linterna un segundo. Es un detalle minúsculo, sí, pero revela una filosofía de diseño centrada totalmente en el usuario. Muestra que la experiencia de la persona que llega, que quizás viene estresada del tráfico, importa muchísimo. Es empatía radical convertida en un procedimiento operativo. Totalmente de acuerdo. Y esa empatía se vuelve aún más protectora cuando habla de los baños. Exige que su equipo de seguridad vigile permanentemente los sanitarios, con un enfoque absoluto en la protección de niños y ancianos. Un punto muy delicado. Sí. Si un niño entra con un adulto, el equipo debe asegurarse visualmente de que salga exactamente con la misma persona. Es un nivel de vigilancia que uno esperaría, no sé, en un aeropuerto internacional. Es prevención al máximo nivel. Además, ordena la creación de un cuartel general para los voluntarios, un área restringida con agua, café y meriendas exclusivas para ellos, reconociendo que este equipo es el primero en llegar, los últimos en irse y que muchos vienen directamente de trabajar jornadas larguísimas. Ese cuartel general es lo que podríamos llamar la teología de la logística. Reconoce que por más fervor espiritual que haya, eso no alimenta físicamente a un voluntario que lleva 6 horas de pie dirigiendo el tráfico bajo el sol. Claro, el cuerpo tiene límites. Exacto. Tienes que cuidar la biología de tu equipo si quieres que sostengan la visión a largo plazo. Pero justo cuando piensas que estás entendiendo el tono del libro, que es básicamente un manual avanzado de organización de eventos y hospitalidad corporativa, el texto da un giro que me dejó, francamente, helado. Sí, el cambio de tono es brutal. De la nada pasa de cómo servir el café a la supervivencia extrema. El embajador ahora debe estar listo para catástrofes. Es un salto temático dramático, pero revela el nivel de responsabilidad que el autor siente por su comunidad. Da instrucciones tácticas escalofriantes. En caso de tsunamis, la directriz es correr a una altura superior a los 100 pies. En caso de tornados, ordena buscar refugio inmediatamente en áreas interiores sin ventanas, preferiblemente baños reforzados. Pero luego aborda la pesadilla moderna: los tiroteos en espacios públicos. El hecho de que un texto espiritual tenga que incluir un protocolo para tiradores activos habla volúmenes de la realidad social en la que opera hoy en día. Las directrices son crudas y militares. Apagar todas las luces de inmediato. Tirarse al piso boca abajo para reducir la silueta. Alejarse de cualquier puerta o ventana. Si existe la oportunidad de moverse, hacerlo gateando, jamás corriendo de pie en dirección opuesta a los disparos. Protocolos de nivel táctico, literal. Y hay una regla que me impactó profundamente por su peso psicológico. Y abro comillas: no hacer chistes en medio de la tragedia. Eso es interesantísimo. Corta de raíz el mecanismo de defensa humano del humor nervioso. Exige concentración militar porque, honestamente, un segundo de distracción por intentar aligerar el ambiente puede costar vidas. Pero a ver, aquí hay una fricción enorme que tenemos que abordar, porque no me cuadra. Dime. Analizando estas instrucciones de chalecos reflectantes, perímetros en baños y tácticas para esquivar balas, ¿por qué necesitas un plan de evacuación para un tsunami o un protocolo antitiradores si en las primeras páginas me dijiste que tienes ángeles de 15 pies armados con espadas patrullando el techo de tu cuarto? Entiendo por dónde vas. O sea, si lo invisible te protege de manera tan milagrosa y espectacular, ¿por qué obsesionarse tanto con la supervivencia física y mundana? Pareciera que en el fondo el autor no confía tanto en esa protección celestial. Esto plantea una pregunta importante. Y es la paradoja central de toda esta exploración. Y es lo que hace al autor un líder tan efectivo. En su visión,
Confiar en Dios no exime al líder de su responsabilidad terrenal, de hecho, la amplifica. Ok, o sea, no te relaja, te obliga a más. Exacto. La fe no es una licencia para la negligencia operativa. Esperar que un ángel detenga una bala cuando tú tenías la capacidad de establecer un protocolo de seguridad y apagar las luces es considerado irresponsable, casi te diría un insulto a la inteligencia que se te dio. Es decir, el milagro es el último recurso, no el plan de operaciones principal. Exactamente. Y esto destruye la falsa división que muchas sociedades hacen entre lo sagrado y lo mundano. A menudo pensamos que la alta espiritualidad o la gran visión corporativa de un CEO no tiene nada que ver con los detalles administrativos aburridos. Claro, eso que lo haga otro, ¿no? Tal cual. Pero este texto argumenta que el verdadero cuidado pastoral o el verdadero liderazgo de una comunidad no hace esa separación. Preocuparse genuinamente por el alma de una persona significa, en la práctica literal, garantizar que no la atropellen en un estacionamiento oscuro. Sí, sí. Significa asegurar que sus hijos no corren peligro en el baño. El liderazgo espiritual supremo resulta ser, irónicamente, el más terrenal y pragmático. No puedes salvar el alma de tu comunidad si eres incapaz de proteger sus cuerpos. ¡Wow! No puedes construir el cielo en la tierra si no sabes usar un extintor de incendios ni administrar el estrés de tu propio equipo. Todo es parte del mismo mecanismo. Todo está conectado. Ha sido un recorrido verdaderamente asombroso en este análisis a fondo. Para recapitular un poco el viaje tan bizarro que hemos hecho hoy, comenzamos en el ámbito de lo hipersobrenatural, con visiones místicas abrumadoras y ángeles gigantes. Ajá. Luego aterrizamos forzosamente en la psicología interna discutiendo la torre de control de la mente y la gestión de endorfinas para no destruir a nuestros equipos con nuestra propia inercia emocional. Que es vital. Y terminamos inmersos en lo que llamaste la teología de la logística. Reglas precisas sobre linternas, la dignidad de proveer buen café a los trabajadores y la ejecución implacable de protocolos de supervivencia ante tornados o tiradores. Es la demostración perfecta de que el liderazgo no opera en el vacío. Requiere una síntesis constante entre la visión más abstracta o espiritual y la ejecución más concreta y táctica del día a día. Y esto nos deja una lección contundente para cualquier persona que nos escuche hoy, sin importar cuáles sean sus creencias personales o la industria en la que trabaje. Totalmente aplicable a cualquier ámbito. Puedes tener las ideas de negocios más revolucionarias. Puedes liderar una startup con un potencial enorme. O tener un proyecto artístico ambiciosísimo. Pero si no te tomas el esfuerzo, la molestia y el tiempo para construir el esqueleto logístico, si te niegas a ensuciarte las manos con los detalles operativos que sostienen esas grandes ideas, tu visión va a colapsar sobre sí misma. La excelencia exige atención en absolutamente todos los frentes. Tienes que asegurar el perímetro físico y mental de tu equipo antes de pedirles que conquisten el mundo. Y con esa dualidad en mente, queremos dejar a nuestra audiencia con un pensamiento provocador. Algo para que exploren por su cuenta en los próximos días. Excelente. A lo largo de esta conversación hemos visto cómo la máxima autoridad espiritual colisiona y se fusiona con la logística más básica de supervivencia. Si un líder verdaderamente efectivo debe estar preparado con la misma intensidad para librar una batalla mental invisible contra sus propios miedos, como para guiar a su gente en medio de un desastre físico. Tal vez la forma más alta de iluminación no sea meditar en la cima de una montaña, desconectado del mundo. Sino bajar de la montaña. Exacto. Tal vez la verdadera iluminación sea volverse radical, meticulosa y obsesivamente útil dentro de la realidad física de los demás. Transformar esa visión abstracta en seguridad concreta y tangible para tu gente. Así que la pregunta que queda flotando para quienes nos escuchan es, echando un vistazo a tu propia vida o a tus propios proyectos, ¿qué tan preparadas están tus torres de control para gestionar los aviones llenos de crisis y oportunidades que inevitablemente van a pedir permiso de aterrizaje mañana por la mañana? Gracias por acompañarnos en las profundidades de este texto. Nos vemos en el próximo análisis.